Muy bien. Veremos que previo a la instalación del software propiamente dicho, hay varias etapas en las cuales es necesario hacer una recolección de información del proyecto. De hecho, en la carpeta donde se encuentran las referencias, es decir, el material de apoyo al curso, vamos a encontrar la carpeta preventa y postventa, en los cuales tenemos unos formularios de Excel que se utilizan para recopilar información del proyecto. De hecho, el archivo es dentro de la carpeta de preventa, es aquel en el cual es necesario hacer la recolección de datos y esto va a servir para hacer una propuesta de proyecto. Vamos a revisarlo. Vamos a abrir el archivo directo de la carpeta web. Tiene 4 pestañas. La primera pestaña, que es de notas, simplemente nos va a indicar cuál es el tipo de información que vamos a recolectar y con todos los detalles respecto a él. La pestaña de diagrama del proyecto contiene un modelo, ¿ya?, de proyecto, y es en base a este modelo que se ha rellenado las otras 2 pestañas a continuación. Entonces, la pestaña de notas y la pestaña de diagrama del proyecto no es una pestaña de trabajo, son pestañas de referencia. Vamos a ver que aquí tenemos en la tercera pestaña, en el caso de que el proyecto sea un edificio, el cual requiera componentes MAPIT, ¿ya? Tiene la estructura necesaria para colectar información de ese hecho. Y en la parte inferior, incluso hay lo necesario para recolectar información de un data center. Recuerden que normalmente si el proyecto es un edificio de 10 pisos y probablemente eso tenga un data center, en realidad el data center suele ser un poco más pequeño con respecto al edificio. Por eso es que proporción del proyecto respecto al cableado convencional es mucho más grande que respecto al data center en sí. Ahora, si el proyecto es estrictamente un data center, la cuarta pestaña es para recopilar datos específicos de un data center en sí, en el cual pues no hay un cableado a nivel de pisos. Entonces, todos los datos que están en azul están referidos a este diagrama. De hecho, ustedes pueden sacar una copia de este archivo, ¿ya?, venir, eliminar ese diagrama y poner el diagrama que sea específico de su proyecto. Entonces, en la pantalla o en la pestaña Datos de proyecto, ¿ya?, tenemos primero la información general del proyecto, ¿ya? ¿Qué tipo de proyecto? Pues hay distintos tipos de proyectos, distintas normas aplicables. Información propia del proyecto, tema de fechas, cuál es el giro del proyecto. Podemos tener el tema de que sea un campus que tenga varios edificios y un edificio varios pisos, ¿ya? Entonces recopilamos información general del proyecto. Recuerden que aquí hay puntos suspensivos. En el caso de que haya más pisos, se podrá aumentar o se podrá disminuir. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos sótano 1, piso 2, piso 3, y aquí vemos la descripción de cuántos gabinetes están siendo alojados en cada uno de ellos. Recuerden que en algunos casos podremos eliminar la estructura para que calce con lo que necesitamos, ¿no? En la parte de cable horizontal tiene todas las columnas en caso de que se esté manejando ese nivel de detalle. En un extremo podremos tener solamente datos de la columna E, que indica la cantidad total de puntos por el piso. Eso sería lo habitual, pero recuerden que en un proyecto MAPI se licencia en base a cantidad de gabinetes. Por eso normalmente en un proyecto MAPI es necesario saber cuántos gabinetes hay por un piso en particular y cuántos cables están siendo asignados a cada gabinete, ¿ya? Si se tiene y es factible obtener este detalle de información, por ejemplo, aquí dice que al gabinete GAP 42-1 del piso 1 le llegan 122 cables. Y obviamente aquí indica la composición de esos 122 cables. Recuerden que, por ejemplo,
cableado para dispositivos de techo es distinto en cantidad y variedad a un cableado para puntos de red para usuario humano, ¿no? Entonces, obviamente, esta estructura va a cambiar dependiendo de lo que requieran, ¿no? Luego, pues tenemos los datos generales respecto a los promedios de los puntos o podemos manejar un promedio general. Obviamente el cable horizontal, marcamos cuáles son las opciones. Habitualmente lo que se requiere es que escojan un otro color para escribir los datos y los datos que sean del proyecto en particular. Por ejemplo, a partir de ahora ustedes van a colocar en un color, ¿ya? Que va a ser, marcarán como color rojo, ¿ya? ¿Ya? Todos aquellos que sean editados por ustedes que hagan referencia al proyecto en particular. Porque la otra opción obviamente es eliminar todos los campos que están, todos los números o letras que están con color azul y empezar a escribir los propios del proyecto. Luego tenemos los datos del proyecto. Obviamente tendremos n gabinetes por piso. Si se dan cuenta aquí, la estructura de pisos está en formato vertical. Aquí se ha cambiado a formato, perdón, está en formato, aquí está en formato horizontal y aquí se cambia en formato vertical. Por ejemplo, acá marca cuál es el centro de la estrella, la cantidad de gabinetes, cuánto es la distancia de un gabinete en particular hacia el gabinete central. ¿Ya? Y normalmente tenemos dos rutas, la distancia de dos rutas. Por ejemplo, en el caso que fuese un proyecto de hospital, o si es un edificio comercial, puede haber solamente una ruta. Marcamos cuál es el gabinete por donde el cual entran los cables de la calle y obviamente el gabinete por el cual es el centro de la estrella, que es la información más relevante. Si existe un, si existe un data center, en esta sección aportamos la información necesaria. Recuerden que no es obligatorio tener de entrada toda la información, sino la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, si un cliente tiene la duda con respecto a si el Backbone será implementado con fibra UM3 o M4, pues esos datos no se rellenan y es algo que, analizando la información, es algo que más bien se va a sugerir. Esta pestaña es similar, está referida a si el proyecto es netamente data center y ahí se recopilará la información pertinente. ¿Ya? Eso en el caso de preventa como para plantear un boom y hacer una oferta. Una vez que hay un proyecto firme que ya se ha adjudicado y tiene que ser implementado, y recuerden que la implementación de todo el hardware de red normalmente la va a realizar el integrador, y al hacer la implementación es necesario recopilar ciertos datos del proyecto, ¿ya? Los datos que son necesarios recolectar y un formato sugerido en el cual se recopila esa información son estos dos que vamos a ver a continuación. Entonces, primero necesitamos tener el detalle de los dispositivos IP que contiene el proyecto. Por ejemplo, este caso indica que hay 10 switches de esta marca, de este modelo, ¿ya? De esta familia o serie y el modelo en particular. Si esos switches en el proyecto están desplegados en formato de un stack, ¿ya? Y algunas características del equipo, ¿ya? De esa forma, ya sean switches, servidores, todo lo necesario, ¿no? Dispositivos IP que se quiera que Eagle Eye pueda estar monitoreando, vigilando. Luego, para esos dispositivos es conveniente saber dónde están físicamente desplegados. Es decir, que tenemos acá 10 dispositivos IP y ese es el detalle de esos dispositivos y obviamente aquí están esos 10 dispositivos. ¿Cuál es la IP? Puede ser que un switch tenga varias IP, pues estamos preguntando por cuál es la IP de gestión y cuál es el default gateway de esa IP de gestión. Y aquí obviamente la ubicación del dispositivo, en este caso está fila 1, rack 15 por el lado frontal del rack en la unidad de rack 40, ¿no? Básicamente describimos la ubicación específica de esos dispositivos.
Luego necesitamos recolectar datos de elementos que no necesariamente sean dispositivos IP, por ejemplo, el tema de las conexiones del entorno. Aquí vamos a observar que hay varios casos. En la pestaña de descripción de conexiones, hacemos un repaso rápido. Tenemos, por ejemplo, en este caso un data center. Aquí están diagramadas las conexiones. Recuerden que estas conexiones normalmente van de la parte de atrás de un conector en un patch panel a la parte de atrás de otro conector en otro patch panel, ¿no? Entonces eso hace el cableado de backbone, ya sea en un data center o un backbone a nivel de un edificio de piso, como el que se muestra en esta sección. Recuerden el tipo de cableado Interlink que está aquí remarcado con fondo amarillo, ese tipo de cableado en el cual uno hace el reflejo desde la parte posterior de un panel mapping hacia los puertos de uplink de un switch, ya sea un caso de un gabinete de piso o de un data center, ¿no? Un despliegue de tipo Interconnect, con el cual todos estaremos un poco más familiarizados, y el esquema de conexión Cross Connect, ¿no? Entonces, básicamente esto es descripción del tipo de conexiones. En la pestaña contenido del gabinete, esto viene de esta forma. Dividimos en dos la pestaña para tener un encabezado fijo. Y por ejemplo, fíjense acá. Tenemos este caso, hacemos referencia al nombre del gabinete. Y este es un gabinete de 45 unidades de rack. Obviamente en la parte amarilla está indicando lo que existe en la parte frontal del gabinete, y todo esto que está en la parte verde describe lo que hay en la parte posterior del gabinete. Si fuese un rack, pues obviamente solo aplica a la parte frontal, ¿no? Entonces básicamente aquí se indica que en la unidad de rack 42 hay un panel de fibra estándar. Estándar quiere decir que no es mapping, es CMON, y este es el part number, y esto es la descripción de qué contiene. Por ejemplo, este caso dice que en la unidad de rack 41 no hay nada, por eso está en blanco. En la unidad de rack 40 hay un panel de fibra Mapit, marca Siemon. Este es el modelo. Y como es un panel Mapit, obviamente en la parte frontal de la pantalla va a aparecer el ID, ¿ya? Y obviamente este ID es asignado por un MCP, y hay que saber cuál es la IP del MCP que está tomando control de ese panel. Básicamente esto es información en una tabla de lo que gráficamente, por ejemplo, se puede ver de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo tengo un gabinete, en la parte frontal del gabinete. Los números que están en rojo son los números que salen en la pantalla. La pantalla retroiluminada es una pantalla de dos líneas. En la segunda línea, el campo más a la izquierda dice P00 y un P espacio 00000, puede ser un número de hasta 5 dígitos, y ese número va cambiando en múltiplos de 24. Ese es el ID que le asignó el MCP a cada panel que él ha descubierto a través de su bus de control. Entonces, obviamente, aquí tenemos las unidades de rack en las cuales están instalados estos elementos y cuál es el ID que el MCP le está entregando a cada uno de esos elementos administrables. Básicamente, a eso se refiere la información que está acá en la parte en rojo y la descripción de los elementos. ¿Sí? Por eso esto dice conexión contenido de gabinetes, ¿ya? Básicamente marca en la descripción de qué es lo que hay en ese gabinete respecto a las unidades de rack, todo lo necesario con respecto a luego poder hacer la configuración de forma pertinente. Dice conexión backbone e interlink. Recuerden, backbone. Ya, backbone sería este tipo de conexiones. Interlink son estas conexiones que están aquí en amarillo. ¿Ya? Entonces lo mismo, una conexión, un cable que tiene dos extremos. Básicamente lo que está en la parte naranja indica el origen de la conexión, y lo que está acá en el lado que está en azul indica cuál es el destino de esa conexión. ¿Ya? Recuerden, esto se empieza por el gabinete que es el centro de la estrella. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí indica cuál es el tipo de conexión, ¿ya?
Esto indica, digamos, en qué edificio se encuentra este gabinete, el piso del edificio, ¿ya? El nombre del gabinete, el lado del gabinete si es por el frente, aquí estará si es por el lado posterior del gabinete, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de rack? Y aquí hace la descripción del ítem, ¿ya? Y finalmente el nombre de ese ítem, llegamos al tipo de conector, a qué lado está, si es por el lado frontal posterior y finalmente la unidad de rack, ¿ya? Donde se encuentra, ¿ya? Entonces básicamente la descripción del destino, ¿ya? Obviamente en muchos casos, por ejemplo, es simplemente colocar la información y arrastrar, porque pues es el mismo elemento para pues todos los puertos, ¿no? Ayudamos con el tema de los colores para que pues, quede todo bien identificado que esto está en la unidad de rack 42. Todos estos elementos están en la unidad de rack 13, ¿ya? En la unidad de rack 19 y todo eso está conectado contra elementos que están descritos en esta sección, que estarán en la unidad de rack 2, ¿ya? De un elemento que está puede estar en otro edificio o en el mismo, pero hace la descripción de las conexiones. Es como hacer en forma de texto, describir estas conexiones que vemos acá. ¿Mm? Faceplate, ¿ya? Básicamente son las conexiones como estas de acá. Aquí está el nombre del faceplate, sale un extremo, el otro extremo a qué parte, a qué rack, y en ese rack, a qué unidad de rack, y dentro de esa unidad de rack, a qué puerto de ese elemento, ¿no? Es decir, conexiones rack a faceplate. En muchos casos hay que llenar ambas tablas, en algunos casos solo una, ¿no? Pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Lo necesario para mantener registro de cómo se están haciendo las conexiones durante la implementación. Si el proyecto es solo un data center, pues también hay una hoja específica para hacer el relevamiento de ese tipo de conexiones, ¿no? Entonces, básicamente, eso se debe revisar y es el formato a través del cual debemos recopilar la información de cómo se han hecho las conexiones.